La mañana es el ex magistrado Marcos Ibaceta, con quien vamos a conversar sobre el tema de los 1.700 juicios de terroristas que serán anulados a raíz de los últimos 5 decretos supremos promulgados por el gobierno, mediante los cuales se pretende adecuar la legislación antiterrorista a la sentencia del Tribunal Constitucional y también a los órganos de la justicia internacional. ¿Cómo está, señor Ibaceta? Muy buenos días. Buenos días, sí, gracias por la invitación. Hay 1.700 terroristas a los que se le anulará el juicio. ¿Cómo se va a enfrentar o cómo se debería enfrentar justamente estos nuevos juicios? Bueno, creo que hay 2.500 detenidos. Es mayor entonces por la terrorismo, cifra. sí. De esos 2.500, unos 600, 700 corresponden a condenados en el foro militar, cuyos procesos sí han sido producidos con el decreto que ha sido declarado inconstitucional por el fallo del Tribunal Constitucional. Los otros 1.800 provienen de los procesos realizados ante el fuero común, pero por jueces sin rostro. Esa cantidad, esos 1.800 juicios que ya se habían realizado, ¿no van a ser nuevamente entrados a cuestión o sí? Procesos, no, todo se anula, ¿no? Todo se anula. La diferencia está en lo siguiente: en los casos que provienen del fuero militar, el fallo del Tribunal Constitucional señalaba que no se anulaban sino a pedido de parte, para que las vacaciones de su sentencia no produjera un efecto de vacío legal. En el desarrollo legislativo, el decreto 921, si mal no recuerdo, 922, cambia esto, y lo cambia peligrosamente. ¿Por qué peligrosamente? Porque señala que por el solo fallo del Tribunal Constitucional se anula la sentencia del foro militar. ¿Y esto cuál podría ser el impacto? O sea, ¿por qué se encuentra un vacío y cuál podría ser el impacto? Le explico, esa es una de las preocupaciones, la otra es la prueba, pero en términos generales se ha desarrollado bien para nuestros jueces el fallo del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional se dio cuenta que si por su sola resolución se declaraban nulos, quedaban nulos los procesos seguidos ante el fuero militar, el trasvase de procesos para el inicio de un nuevo juicio que implica remisión al órgano jurisdiccional que debe anular, de allí derivación al fiscal provincial para que decida si formaliza o no la denuncia, iba a producir una avalancha y un embalse que podía desbordar la capacidad física de los operadores jurídicos y por lo tanto producirse el exceso en la carga. El exceso del tiempo, ¿no? El transcurso del tiempo sin que se formalice la denuncia correspondiente y podía darse lugar a habeas corpus, porque no se puede estar detenido sin mandato judicial. Entonces el Tribunal Constitucional, ¿qué dijo? No se va a anular, declaro inconstitucional el decreto legislativo de traición a la patria, pero la nulidad no opera de oficio, no es automática, sino que está condicionada al pedido de parte. Pero para que el pedido de parte funcione, se requiere que se norme, ¿no? Que se regule, y ahí vienen las leyes. Pero al promulgarse el decreto legislativo, que se dice que por el solo fallo del tribunal se anula automáticamente la sentencia. ¿Eso quiere decir que se vuelve a foja cero? Claro. ¿O que hay una referencia ante el juicio que ya se había realizado? No, se vuelve a foja cero, pero el problema está en que si dicen que por el solo fallo del Tribunal Constitucional se anula de oficio y no a pedido de parte, entonces sí podríamos entrar a un debate. Se está cayendo a lo que ya se había corregido. Así es, que se produciría la fisura del habeas corpus, porque entonces, si por el solo fallo del Tribunal Constitucional devenía nulo, entonces ¿por qué se está detenido tanto tiempo? Eso es lo que hay que doctrinariamente y positivamente, jurisprudencialmente, aclarar, ¿no? Porque si no, vamos a tener otro tipo de habeas corpus en camino. Es decir, que se podría correr el riesgo de que se ordene la libertad mientras se atiende el juicio, ¿o no? Es que el Tribunal Constitucional ya dijo a los jueces que el que dispone de la libertad va a ser procesado por prevaricato, ¿no? Pero en este caso, yo creo que se debe discutir más el tema, porque la condición suspensiva para que se evite la detención arbitraria
ha quedado sin efecto, y si no hay una condición de la sentencia del Tribunal Constitucional para evitar la excarcelación, por este motivo resulta que al promulgarse el decreto legislativo 922 sí se estaría produciendo un vacío, pero ese es el tema de las nulidades, ¿no? Entonces tenemos nulidades del fuero militar y tenemos nulidades de los procesos realizados ante los jueces sin rostro. Los que provienen del fuero militar son nulos en su totalidad. Por lo tanto, ¿cuál es la regla? El fuero militar remite en 10 días a la Sala Nacional de Terrorismo. La Sala Nacional de Terrorismo en 60 días útiles, por el solo mérito de la sentencia del Tribunal Constitucional, tiene que anular todos los procesos, remitirlo al fiscal provincial, y el fiscal provincial en 3 días tiene que decidir si formaliza o no la denuncia. Estamos hablando de un plazo de cuánto tiempo según los litigios que se realizan al día. Bueno, estamos hablando de un par de meses, ¿no? O 120 días útiles, vamos a hablar, que en la práctica serían 3-4 meses. Ajá. 3-4 meses, ¿no? Eso solamente de los del fuero militar. Pero adicionalmente hay otro decreto legislativo que anula todos los procesos realizados ante el fuero común por jueces sin rostro, o de aquellos procesos en los que no procedía la recusación y se desestimó la recusación de los que lo propusieron, ¿no? Entonces, ahí hay dos posibilidades de nulidad, pero esta vez sí a pedido de parte. Es decir, que hay una tipificación en los procesos que se van a seguir de aquí en adelante. Hay los que fueron realizados en el fuero común y los que han sido realizados con los jueces sin rostro. ¿Va a tener diferente operatividad esto? No, los dos son unos del fuero militar que fueron realizados también por jueces sin rostro, pero se ha declarado inconstitucional la norma, y los otros procesos ante el fuero común por jueces sin rostro, pero realizados con una norma, en base a una norma que el Tribunal Constitucional considera legítima. ¿Va a ser diferente la operatividad en ambos casos? Así es, porque la nulidad en el caso de los procesos seguidos ante el fuero común va a ser declarada a pedido de parte. Y solamente abarca el juicio oral, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nunca en el Poder Judicial los jueces instructores actuaron en secreto. Ahora, se anunció que como plan de contingencia, si se podría llamar así, se habían creado o instalado 4 salas más que podrían atender estos juicios. 4 salas más se pueden dar abasto para esta carga de documentos que van a ingresar al Poder Judicial. Mire, las cosas no pueden tomarse de manera suelta. Se está volviendo peligrosamente en el Poder Judicial a una organización antiquísima, donde cuando se habla de salas, se habla de 3 magistrados con una inmensa infraestructura y de muy alto costo. Hay una organización corporativa, por eso se llamaba la Sala Nacional Corporativa para Casos de Terrorismo, que tenía 6 vocales de Lima, llegó un momento a tener 13 vocales de Lima, y todos los vocales superiores del país que integraban tribunales penales para ver procesos con reos en cárcel. O sea, era una sala nacional realmente. Los procesos se tramitaban en el lugar donde se producía el hecho o donde por competencia correspondía, pero al momento del juzgamiento, como la sala era nacional, podían integrarse los colegiados con uno de Lima, otro del lugar, o se podía llevar también de otro distrito judicial, porque para evitando mantener algunos conductos que podrían aplazar. Y también para mantener criterios uniformes de interpretación, de juzgamiento. Y en otros casos, como cuando fuimos a juzgar a campesinos en la Puna, podíamos llevar magistrados que sabían el quechua perfectamente de esa zona. ¿Eso no va a suceder ahora? Yo creo que sí, porque no creo que vayan a cambiar la estructura de la sala, porque sería un tremendo error. No pueden atomizar y cada quien va a pensar por su cuenta a nivel nacional, porque no estemos pensando que la Sala Nacional de Terrorismo es el conjunto de vocales en Lima, porque hay procesos de terrorismo en Chiclayo, hay procesos de terrorismo concentrados en Huaraz, en Huánuco, en Cusco, en Puno, en Ayacucho, donde se dan los mayores índices, en Trujillo también. Es decir, que va a haber como un desplazamiento justamente de estos juicios que a la par se van a realizar. No, en cada lugar se tienen que tomar las decisiones, porque
Si se va a trasladar a Lima todo, imagínense. No se podría atender. No se podría. Entonces hay que buscar criterios. ¿Qué se necesita aquí? Potenciar la organización de la Sala Nacional de Terrorismo, que venía dando resultados, incrementándose vocales en Lima, pero sin dejar de tener el carácter nacional, y que permitía la incorporación de todos los magistrados del Perú, del nivel superior, que pertenecían a estos tribunales. Es un primer tema. El segundo tema es darles material de trabajo primero, porque si no les llenan de computadoras, de laptops, portátiles, para todo este movimiento y un sistema de comunicación ágil entre las cortes superiores y para que se comuniquen los vocales que tienen a su cargo sus procesos, realmente allí van a haber criterios dispares y que pueden dar lugar a contradicciones que frustren a la población, ¿no? Estamos hablando de un presupuesto muy bajo justamente en el Poder Judicial, y para justamente implementar de equipos se necesitaría miles, si no es de millones de soles. No es tanto, porque estamos hablando de una sala específica y un número determinado de máquinas. Creo que hay máquinas ya en cierta medida, hay que ampliar un poco más, pero si se quiere una sala móvil, hay que comprar laptops, que no creo que sean tantos miles de dólares, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos estado en esa sala y sabemos que no son tantos miles de dólares. El otro tema es de la infraestructura. Bueno, si no hay muebles, verán cómo comparten los muebles, porque toda la vida el Poder Judicial ha tendido hacia la tuburización. Es decir, hay detalles que son los más mínimos y básicos que no se están atendiendo en ese momento. Y personal, ¿no? Y personal. El personal que va a tener que ayudar en la revisión de estos centenares de expedientes que normalmente tienen entre 7, 8.000, 9.000, 5.000 folios, revisar los medios de prueba que se supone se han actuado y los instrumentos que la policía debió remitir, si están o no están allí, antes de disponer la nulidad, porque fíjese que si bien aquí el Tribunal Constitucional dijo que las pruebas son válidas, y en el decreto legislativo se faculta al juez a valorarlas con criterio de conciencia. ¿Eso no es un riesgo? No es un riesgo si el juez lo maneja bien y sabe lo que es el criterio de conciencia, ¿no? Porque el criterio de conciencia no es la mera subjetividad, sino es un análisis lógico, crítico, en torno a lo que está probado. Pero lo que va a hacer con su experiencia de vida y sus conocimientos es tratar de comprender el sentido de esos hechos en función de su experiencia de vida, para ligar el pensamiento social, lo que en la sociedad se considera lógico, la relación de causalidad, ¿no? Causa-consecuencia. Eso es el criterio de conciencia, pero no es lo que le parece al juez, sino en lo que está probado. Pero el peligro está en que el criterio de la Corte Interamericana, y la Comisión Interamericana está tomando esto, vuelvo a repetir, en el caso Berenson para demandar al Perú, es que ningún medio de prueba se puede incorporar, ninguno de esos medios de prueba para ellos es válido. Entonces aquí el caso Berenson se representa un tema en que el Estado se juega la vida. ¿Y en qué podría apelar las autoridades de los Estados Unidos justamente para que este juicio de Lori Berenson entre nuevamente pues en cuestionamiento? Se supone que Estados Unidos no está interviniendo, ¿verdad? Que no son lobbies. Y se suponía que antes tampoco. Así pero es. Según algunos documentos que ya había o que ha publicado hace pocos días El Comercio, ha mostrado que Vladimiro Montesinos sí habló con John Hamilton justamente sobre este tema en su momento. Y eso es lo lamentable, porque entonces estaríamos ante una situación de que un ciudadano norteamericano tiene un estatus especial. Eso sería inaceptable, ¿verdad? Entonces, si lo que está discutiendo Lori Berenson ante la Corte Interamericana, a través de la Comisión Interamericana, es la nulidad del último proceso, porque se incorporaron algunos medios de prueba. Estos medios de prueba ya no van a contar. Entonces, si se declara fundada, quiere decir que ningún medio de prueba actuado en la investigación preliminar ante el fuero común o ante el fuero militar durante la vigencia de los decretos, leyes en mención, entonces quiere decir que nuestros jueces se van a quedar sin elemento probatorio. Acá en el Perú no tendremos problemas,
¿verdad? Porque la legislación interna ya se ha integrado en un plexo a través del fallo del Tribunal Constitucional. Pero esto se va a definir no dentro del Perú, se va a definir a través de la Comisión y de la Corte Interamericana. Entonces, recapitulando, no sé cómo se está potenciando la organización de la sala antiterrorista. Las nuevas salas. En el término de infraestructura, de medio ambiente, de tecnología, de personal calificado, ¿no? De número de magistrados, de una idea, de una filosofía nacional, o, si no, o se está atomizando, o no se hace nada. Mire, extraoficialmente, yo sé que se ha prometido computadoras y no ha llegado una sola. Sé que se les ha prometido personal y no ha llegado uno más. Personal especializado en el tema personal que contribuiría pues a esta carga que va a llegar. No hay especializado, así que al menos que les den asistentes en número suficiente, ¿verdad? Que contraten de emergencia, qué sé yo, porque no se puede decir no tengo dinero, pero sin embargo creo todo un problema. Entonces, es que se ha anunciado la instalación de estas salas, pero en realidad en la práctica no se han instalado. Es que se puede anunciar la creación de una sala, pero la población dice, bueno, ya tenemos más jueces, pero los jueces para que hagan bien su trabajo necesitan de todo lo que estamos hablando. Ahora, señor Ibaceta, sobre los requerimientos de los diferentes órganos de justicia justamente para este nuevo proceso, ¿en qué se está entrampando? Porque según lo que usted nos expone, sí parece que hay una serie de entrampamientos que en realidad hasta pondrían en riesgo pues justamente casos como el de Lori Berenson. No, el caso de Lori Berenson ya está ante la justicia supranacional. Aquí cuando se produzca el traslado, lo que puede ser utilizado es el tema que le dije, ¿no? En que si el fallo del Tribunal Constitucional dijo que no opera automáticamente la nulidad en los procesos por traición a la patria que viene del fuero militar sino pedido de parte, y la ley dice que por el solo mérito del fallo del Tribunal Constitucional de oficio se debe declarar la nulidad, lo que estamos diciendo es que con el fallo del Tribunal Constitucional ya no había proceso. Y entonces, ¿por qué siguieron detenidos? ¿Verdad? En cambio, el Tribunal Constitucional más sabiamente dijo que lo pida. Al pedir la nulidad, quiere decir que el fallo tenía validez hasta que se declare la nulidad a pedido de parte. Entonces aquí estamos todavía nosotros enfrentando una serie de dificultades, pero una invocación al Estado, ¿verdad? No se trata de producir leyes. No se trata solo de sentirnos aliviados cuando se genera una jurisprudencia constitucional para crear un plexo de tránsito en este tema espinoso de terrorismo. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de prever todo lo que va a ser viable, lo que se está concibiendo en la jurisprudencia, y mire que el tribunal le ha exhortado al legislativo a legislar, diciéndole no va a surtir efecto mi sentencia hasta que ustedes legislen. Con eso se le estaba señalando al Poder Judicial que adopte las medidas porque se venían todos los casos. Se sabía que ya se producía la nulidad de los procesos del fuero militar. Se sabía que todos los procesos realizados por jueces sin rostro también devenían nulos. Se sabía que a pedido de parte se podían anular los procesos y ya se ha establecido así, donde se recusó y fue rechazada la recusación porque estaba prohibida. Se tenía una serie de previsiones con lo que el Estado debió haber justamente pues preparado un plan mucho más claro, tal vez y mucho más estudiado con respecto a las decisiones que se iban a tomar. Antes de dictar los dispositivos, pero han dictado los dispositivos y no se ha estructurado nada. Bien, nosotros ya nos ganó el tiempo. En todo caso, hay mucho pan que rebanar al parecer todavía sobre este tema y esperemos pues que las decisiones, como ya habíamos dicho, sean mucho más claras y sean mucho más estudiadas para que no se corran los riesgos que usted hoy día ha expuesto aquí en 19. Gracias por estar aquí. Gracias. Vamos a hacer una pausa. De tema, fueron exhumados este mediodía los cadáveres de 16 de los fallecidos en la masacre del penal de El Frontón, ocurría como recordáramos en 1986. La diligencia tuvo como fin ubicar los restos de Norberto Durán, Gabriel Ugarte, Víctor Neira y los hermanos William y Edgar Centeno en el marco de la investigación